Que Dios te bendiga, mi hermano. El tema que nos ha dado el Señor es fe y obras. Así, solo eso, y vamos a desarrollarlo con su ayuda. Y antes quiero leer en el libro de 1 Corintios 12, y dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad, dice, de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo que yo voy a tratar aquí es que la fe la encontramos, como lo leímos aquí, como un don de Dios. Y aquí dice que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Los dones son regalos de Dios y son habilidades, ¿no?, sobrenaturales que Dios le da al creyente para su iglesia. Y es muy interesante porque la fe la encontramos aquí como un don, y la encontramos en el fruto del Espíritu. Entonces, un don es algo que nosotros recibimos, que Dios nos lo da, y aquí dice que el Espíritu Santo lo reparte. Y no puedo hacer yo nada, ¿no?, porque es un regalo, pero con el fruto es lo contrario. El fruto, la Biblia me enseña que yo tengo que desarrollarlo, yo tengo que trabajarlo, a diferencia del don, ¿no? Entonces en Gálatas 5:22 ahí dice que el fruto del Espíritu, encontramos a la fe como un fruto ahí, ¿no? Entonces yo he hablado de que la fe como fruto yo tengo que desarrollarlo. Por eso es que dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y el don también dice en Romanos 12:3 que a cada uno Dios nos ha dado una medida de fe. Entonces, yo puedo realmente tener fe, cuanta fe yo quiera, si yo entiendo que con lo que Él me ha dado, yo puedo como fruto desarrollarlo, ¿no? Yo puedo trabajarlo. Y da un texto interesante en 2 Timoteo 2:6, y dice: el labrador, para participar, dice, de los frutos, debe trabajar primero. Por eso es que el fruto se trabaja. Entonces yo puedo tener cuanta fe yo quiera, porque así me lo enseña la palabra de Dios. Aunque para Dios no hay nada imposible, ¿no? No, realmente a veces hay un ejemplo de un hombre centurión, que Jesús le dijo que ni en Jerusalén ni en Israel había hallado tanta fe. Y este hombre no había escuchado mucho, pero lo poco o lo mucho, no sabemos qué tanto escuchó, lo creyó, y ese es lo importante de la fe, ¿no? Creer, la certeza, ¿no?, la seguridad de lo que se espera. Entonces, pero el hablar realmente de fe es interesante, y yo quiero decirte que
si vamos a hablar de fe, es importante hablar porque van de la mano con las obras. Y ese a veces es el descuido que nosotros los cristianos hemos tenido. Nos enfocamos solo en la fe y descuidamos en una parte importantísima, porque ya vamos a leer que la Biblia no se contradice, porque habla de que somos salvos únicamente por fe y es gracia, pero también la Biblia habla que vamos a ser juzgados si no tenemos obras. Entonces, hoy vamos a ver que Santiago, Juan, Pablo están de acuerdo por el mismo espíritu, ¿no? Y hablan de ello y la Biblia realmente no se contradice. Así es de que dice la Biblia en el libro de Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos únicamente por fe y es gratis, no es un don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloree. Y dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? La verdad, así es, la salvación es un regalo, que es a través del sacrificio de Jesucristo, ¿no? Que hizo en la cruz del Calvario. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El descuido de nosotros es no seguir leyendo y quedarnos con la verdad, ¿no? De que por gracia somos salvos, y ahí dice que no por obras, pero en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que cuando Dios me salva, a través de yo haber creído en el sacrificio de Jesucristo, o sea, ahí encontramos una gran verdad, ¿no? Que solo en Jesucristo hay salvación, y después Él espera que vivamos una vida basada a obediencia, ¿no? Y nos pone Él de ejemplo, que así como Él andaba haciendo bienes, dice la Biblia, y sanando a todos los enfermos, porque Dios estaba con Él. Entonces Dios nos llama realmente que si mi fe no tiene obras, es muerta en sí. Y eso pues lo encontramos en la palabra de Dios, y no es que la Biblia realmente se contradiga, porque encontramos acá que Santiago parece que se contradice, pero no. Y es muy peligroso, ¿no? El irnos a los extremos, como por ejemplo el católico enfoca su vida, por decirlo así les han enseñado, les han instruido en las obras, ¿verdad? Y es una combinación, por eso es que si yo voy a hablar de fe, tengo que hablar de las obras. Yo en esta oportunidad me pidieron una meditación, ya la acabo de dar, y el Señor me dio un sueño y lo olvidé, y le dije, Señor, si tú quieres ¿qué es lo que me quieres decir? Que yo lo vuelva a soñar, y me dices qué. Y ahí es donde soñé claramente el mensaje para la iglesia que acabo de grabar, que fe y obras, y de eso prediqué, y de eso voy a predicar ahorita. Entonces dice aquí Santiago, ¿no? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá, dice, la fe salvarle? Y si un hermano, dice, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe.
tus obras y yo te mostraré por mi fe mis obras. Así es de que, hermano, van juntas. Así es la manera como Dios lo enseña en las Escrituras. No es que esté aquí contradiciéndose. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano? Dice, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¡Wow! O sea que hay que tener cuidado porque las obras es algo muy extenso para entender en la Biblia, ¿no? Por un lado encontramos a Santiago hablándonos de hacer esas obras no humanitarias con nuestros propios hermanos, porque ahí dice si a una hermana o un hermano, dice, tiene necesidad de abrigo o de comida, sí, voy a orar por ti, pero no le das lo que necesita. Entonces vemos ahí que es un tipo de obra que cubre una necesidad. En pocas palabras, hago misericordia como Dios quiere que yo haga. Y aquí habla Santiago pone de ejemplo a sus propios hermanos. Ahora bien, aquí es otro tipo de obras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero él obró en el aspecto que obedeció, y vemos la obediencia, de estar dispuesto a sacrificar lo que más quería, que era su hijo. Ese tipo de obra. Entonces, esas son las obras, o sea, prácticamente es mi estilo de vida como cristiano después de haber salvo, el que cuenta en el día del juicio, porque a eso se refiere, las obras que Dios quiere que yo haga, que yo practique aquí, ahora, como hijo suyo, después de que Él me ha salvado, son las que van a contar al final. Por eso es que es triste que te enseñen que es salvo y una vez para siempre. No, porque entonces ¿por qué habla de que en más que todo Jesús dijo que cuando Él venga en las nubes de los cielos con poder y gloria a pagar a uno conforme a sus obras, su praxis, como haya vivido? Entonces, no se contradice la Biblia. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos, que modelemos el carácter de Cristo, pero también las obras que Cristo hacía. Y esas obras son tan extensas que también cubre qué es lo que Jesús hacía. Oraba por los enfermos, sanaban, les daba el evangelio, que es lo más importante. O sea, ese tipo de obras. Entonces, si yo no estoy compartiendo a Cristo, no estoy obrando de esa manera, yo no estoy visitando al enfermo, cubriendo las necesidades, pues la verdad, eso me lo va a sacar el Señor al final. Y es triste que dice que unos malditos al fuego eterno. O sea, es importantísimo este tema, hermano, porque puede estar bien tu fe, pero si no tiene obras es muerta. Eso es lo que aquí el Señor enseña en su palabra, y hay un gran peligro de irnos al extremo, como dije yo, el católico, otras religiones, otros que se enfocan más en la fe y descuidan la verdad de las obras, que también, porque en pocas palabras, soy salvo por fe y soy juzgado por las obras. Es lo que la Biblia enseña. Y aquí dice en el versículo 26 el que estoy leyendo de Santiago 2, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, más claro ya no puede ser la palabra de Dios, ¿no? Y para que veamos que realmente no se contradicen, ¿no? Porque vaya, Pablo escribió el libro de los Efesios, el que yo leí, pero también Santiago, mira lo que dijo, ¿verdad? Ya lo acabamos de leer. Hoy voy a leer lo que el mismo Pablo escribió y dijo él con respecto a las obras. Dice aquí:
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No está contradiciendo Pablo. Entonces, vida eterna, dice, a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen, dice, a la injusticia. Pablo, Santiago. Hoy vamos a leer lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis y vemos que todos están inspirados por el mismo Espíritu Santo y no se contradicen, porque mira, porque esta es una gran verdad. Todos vamos a comparecer, enseña la Biblia, ante el tribunal de Cristo. Y te parecerá extraño, pero lo que nos va a pedir son las obras. Así es de que nos enfoquemos hoy en día, ¿no? en obedecer, porque al fin y al cabo Dios es el que nos capacita a obrar, porque en pocas palabras, la evidencia de mi fe son las obras. Eso está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber yo que soy salvo? Pues las obras lo van a decir, ¿no? Porque no es necesario que yo ande publicando quién yo soy, ¿no? En teoría. No, mi estilo de vida, la forma en que yo viva y me comporte y obre, va a decir realmente quién soy yo. Por eso es que las obras es el resultado de mi fe, ¿verdad? Y dice aquí la Biblia, es lo que Juan escribió. Y vi, dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro, dijo, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según, dice, sus obras. En ese trono blanco, hermano, como dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, dice, dé cuentas de sí mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que en ese día, una cita que no la puedo evadir, curioso, no me va a pedir, como Jesús dijo, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios y mira todo lo que hicimos, no os conozco, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque las obras, ¿no? Como yo viví, mi estilo de vida. Entonces, hermano, claramente, ¿no? No descuidemos esa gran verdad que la Biblia aquí nos enseña, ¿no? Que claramente no vamos a quitarle mérito. La salvación es una persona, es por la fe en creer en que Jesús dio la vida por mis pecados, y eso no es así, pero bueno, ese ya es el inicio, me salvó y Él quiere que viva una vida de obediencia, ¿no? No nos vayamos a ir ni para un lado ni para el otro, porque ese es el peligro, ¿no? De irnos a los extremos. Eso no es lo que Dios quiere. Y bueno, creo que el mejor ilustración la dio nuestro Salvador, ¿no? Nuestro gran Salvador, nuestro Jesucristo. Él realmente escribió unas palabras que deberían de ser muy, muy aterradoras, porque cuando Él venga, esto es lo que nos va a pedir. Esto es lo que el Señor realmente como sus hijos nos va a decir. Por eso es que aquí dice el juicio a las naciones. Porque de dos cosas hay que estar seguro,
¿verdad? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y todos vamos a estar ante ese juicio, ¿no? No lo podemos evadir. La muerte y el juicio, eso, por más que queramos, va a llegar. Dice aquí, ¿cuándo? No sabemos, ¿va? Pero mira aquí, cuando el Hijo del Hombre, dice, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Imagínate cómo aquí el mismo Jesús ilustra cómo va a ser su venida, cómo él va a venir. No es que va a venir en secreto y te va a llevar. No, la Biblia enseña que todo ojo le verá. Dice aquí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá, dice, las ovejas a su derecha y a los cabritos en su izquierda. Mira que aquí es interesante entender que para el Señor Jesús solo hay dos tipos de cristianos: las cabras y las ovejas. Y aquí vamos a leer qué va a hacer con las cabras y qué va a hacer con las ovejas. Y la pregunta para mí sería, ¿qué soy yo, oveja o cabro? Y si por desgracia hoy yo me doy cuenta que soy un cabro, hermano, hay que pasarnos hay que convertirnos hay que arrepentirnos, hay que hacernos ovejas, porque el Señor no nos comparó con otro animal. Y cuando estudiamos las características de la oveja, nos damos cuenta que la oveja depende siempre de un pastor. Siempre el pastor es el guía. Siempre espera que él la alimente, porque no nos pudo comparar con otro tipo de animal. Y si seguimos estudiando las características de la oveja, nos damos cuenta que pues así es como Jesús quiere que nosotros seamos. Porque las ovejas ni tienen cachos, ¿no? Para que no se pueden defender. Les quitan la lana, ¿verdad? Como hoy. Tantas cosas. Entonces así quiere el Señor que seamos, como una oveja. Entonces dice que y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejitas, ¿verdad? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué va a coger, va a venir por las ovejas de Jesús? Por esto, mira lo que estamos estudiando, lo que Él me dio. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, el que se cree justo, ¿verdad? Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermano, Santiago hablaba de que si un hermano, dice, tiene necesidad de abrigo y de comida y no le das el sustento, aquí el Señor dice hermano. ¿Y quién es un hermano? Hermano, por eso es que el Señor quiere que nos congreguemos, porque en la iglesia nosotros nos llamamos hermanos. Y es triste que a veces
Porque ese fue el pecado del pueblo de Dios, de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Que descuidaron a sus propios hermanos, no digamos en cubrir las necesidades del pueblo, ¿no? Dice, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Todo el bien, todas las obras que yo haga de corazón, no que las haga con hipocresía, ¿verdad? Porque hasta para ayudar dice que yo, que no sepa mi mano izquierda lo que haga con la mano derecha. Que no puedo yo tampoco andar publicando en Facebook, poniéndole la cámara a un enfermo para que vean que yo voy al hospital a orar. No. Dice que lo que nosotros hagamos en secreto, Él nos lo va a pagar. Nos va a pagar, digamos, lo que lo hagamos en secreto, lo va a hacer en público. Entonces, hermano, no, porque si no seríamos como los fariseos, que ellos, dijo Jesús, que hacían las cosas para ser vistos por la gente. Entonces, hermano, Dios conoce el corazón y Él quiere que lo hagamos sin andarlo publicando, pero hoy en día es triste, ¿no? No seamos como los del mundo que van a ayudar a una organización y llaman a los canales de televisión como los fariseos y les dan y le ponen un gran cheque para que se digan que fulano de tal o otra ayudó. Nosotros los cristianos no. Tenemos que esperar la recompensa de Dios si Él así lo determina, ¿no? Entonces dice aquí, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dije yo que todo lo que hacemos, y hay que hacerlo como Dios quiere de corazón, lo hacemos para el Señor. Y Él todo lo ve, todo lo anota. ¿Por qué yo tengo que quedar bien con X persona, verdad? Sí, con quien tengo que ganar el favor. Y es por su misericordia, porque Él es el que va a producir en mí la compasión, por ir a orar por un enfermo, por atenderlo, por suplir sus necesidades, para hacer misericordia, ¿no? Entonces, por eso es que en una de las oraciones que no tienen que faltar es esa, ¿no? Señor, dame esa compasión que Jesús tuvo, que atendía al necesitado, que de Él tenemos que aprender, porque ese es el estándar del cristiano, llegar a esa estatura, como Jesús anduvo aquí como humano, haciéndole bienes a las personas. Entonces, esa es la vida de un cristiano. Y cuando vean ese tipo de cristiano, pues ya van ahí, porque la gente va a saber que es cristiano, ¿no? No es que yo lo ande publicando realmente. Y dice, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Entonces dice el rey les dirá, de cierto digo, ¿verdad? Por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí no lo hiciste. Ok, hoy sí seguimos. Entonces dice, dirá también a los de la izquierda. Esto es para las cabritas. Apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, palabras muy duras. Dos grupos el Señor hace, ovejas y cabritos. Ya leímos el destino, lo que el Señor va a hacer por las ovejas, ¿verdad? Se las va a llevar, los ángeles las van a tomar y es la bendita promesa, ¿no? Que estaremos en esas mansiones celestiales, venid benditos de mi Padre, heredar el reino de Dios. Imagínate, ese es el final, ese es el destino de la ovejita, el que anduvo siguiendo los pasos de Jesús en esta tierra. Y las cabritas, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Ese tipo de cristiano, hermano, que solo peleando andaba con el hermano, criticando todo en la iglesia, son cabras. Que por eso es que la cabra se distingue, ¿no? Entonces, pero mira al final, la buena noticia es que la palabra de Dios es para salvación.
si yo entiendo que no estoy haciendo lo que Dios me pide, pues hay que decirle, Señor, yo quiero ser una oveja tuya, una oveja que siempre siga al pastor, que sea Jesús mi guía. Yo quiero seguir los pasos de Jesús, que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos, porque Dios estaba con Él, dice la Biblia. Entonces ese es el destino triste de las cabritas, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo, forastero, enfermo o en la cárcel y no te recibimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto, dice, lo hiciste a uno de estos más pequeños, también a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claramente, hermano, creo que estas palabras de Jesús son para hoy, porque si nosotros deberíamos de percatarnos, ¿no?, que estamos viviendo los últimos días, ¿no? La venida de Jesús se acerca y qué tan listos, qué tan preparados estamos, ¿verdad? Solo hay dos grupos, los salvos y los perdidos, las ovejas y los cabritos. Y vemos que lo poquito que hemos leído, ¿no? Jesús, lo que escribió, lo que él dijo, lo que escribió Juan, Pablo, Santiago, lo importante que Dios quiere que nosotros sus hijos entendamos, que es la obra. Salvos por fe, juzgados por las obras. Así es de que lo he leído, ¿verdad? Hay que Dios te bendiga y es el momento para reflexionar y decir, bueno, yo quiero ser una oveja del Señor. Que Dios te bendiga, mi hermano.